Círculos de lectura y literatura actual en Michoacán. Es el tema del conversatorio a cargo de Daniel Paredes, Juan Urueta, Samantha Vargas y Daniel Hurtado, que invita el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la Unidad sobre Representaciones Culturales y Sociales, UDIR, y el Teatro Mariano Matamoros. Conversatorios Michoacán, charlas académicas para divulgar y difundir importantes temas de interés público. ¡Comenzamos! Hola, buenas tardes. Voy a esperar a que se sienten las personas que van llegando. Muchas gracias. El día de hoy tenemos un conversatorio que incluye a varias personas que están relacionadas en el ámbito literario aquí en el estado de Michoacán. Tenemos a Daniel Paredes, que nos acompaña de la Secretaría de Cultura. Tenemos a Daniel Hurtado, del Encuentro Nacional de Poetas Jóvenes. Tenemos a Samantha Vargas y tenemos a Juan Urueta, ¿sí? Se me confundía el Urueta, ya lo memoricé, del Café Literario Nómada, ¿cierto? Bueno, el día de hoy ellos nos van a hablar sobre todo esto, les decía, ¿no? Sobre todo esto que tiene que ver con el ámbito literario en el estado de Michoacán. Yo, la verdad, no puedo aportar mucho, así que les voy a dejar a ustedes los micrófonos. Recuerden, somos el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y en alianza con el Teatro Matamoros llevamos hasta ustedes los conversatorios Michoacán. Así que, bueno, todos suyos los micrófonos. Muchas gracias y bueno, vamos a darles un aplauso, ¿no? Pues muchas gracias al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por esta invitación a este conversatorio. Gracias también a la UNAM, a la ENES, a la UDIR por hacer posible estos espacios de diálogo. Y pues qué gusto estar con ustedes, Juan, Samantha, Daniel, con quienes he estado conviviendo mucho, afortunadamente este año, precisamente por este denominador común que es la literatura, desde las diferentes aristas desde donde se puede abordar, ya sea desde el fomento a la lectura, desde la producción literaria, desde la creación y pasando, bueno, en mi caso, pues también por la parte de la administración pública y de los programas públicos que tratan precisamente sobre la literatura. En esta ocasión a mí me gustaría pues conversar más, ahondar más en la labor que cada uno de ustedes realiza en el Estado y bueno, desde mi parte, desde el Departamento de Literatura y Fomento a la Lectura de la Secretaría de Cultura de Michoacán, tenemos el compromiso pues, de estar abiertos a todas las voces que son múltiples, muy diversas en el ámbito de la literatura. Es nuestra propuesta desde el departamento pues no tener este sesgo, ¿no? Así como, pues a mí me interesa la novela o la narrativa y nada más vamos a estar apoyando esta parte, sino lo contrario, abrir el abanico a todas las personas y pues creo que ha sido un año muy intenso en el que hemos tenido muchas presentaciones de libros muy diversos, novelas, poesía, antologías y también hemos tenido un camino, un año sobre el fomento a la lectura también bastante intenso. En el mes de abril y mayo nos visitó por acá el Librobús de Educali del Fondo de Cultura Económica, con el que estuvimos recorriendo alrededor de 16 municipios y se entregaron miles de libros, en donde también hubo muchas actividades de fomento a la lectura, cuentacuentos, mediación lectora, al que se sumaron también mediadores del Programa Nacional Salas de Lectura. Entonces, digo todo esto porque es en el universo, por lo menos desde la parte que me toca en la parte institucional, como hemos venido tratando de vincular, por una parte, a los creadores,
a los escritores y por otra parte al público lector, ¿no? A través de este fomento a la lectura. Entonces, en este recorrido que une estos puntos, vemos todo el circuito de los protagonistas pues de la lectura y del libro, tanto a quien escribe, como a quien edita los libros, como a quien los distribuye, como a los lectores, pero también quien acompaña a los lectores. Y en ese sentido, a mí me parece muy interesante la propuesta que ustedes tienen del Café Literario Nómada, y más todavía después de estos años pues, de encierro, de no estar conviviendo de manera cercana con los demás. La lectura compartida, colectiva, pues es un ejercicio fundamental porque también nos permite comunicarnos y cada quien aportar una parte de nuestra propia interpretación. Y de esa interpretación se termina de formar el libro, ¿no? La lectura que siempre está abierta y que somos los lectores los que completamos esta parte, ¿no? Y en un círculo de lectura como el que ustedes propician, pues supongo que lo ven de manera muy cercana, ¿no? ¿Qué nos comentan al respecto? Pues así es, a lo largo de este andar entre Juan y yo organizando lo que es el Café Literario Nómada. Para los que no lo conocen, pues es un club de lectura itinerante. Nos reunimos en distintas cafeterías de la ciudad a platicar de un libro y nos hemos dado cuenta que el libro es solo el pretexto para platicar de temas mucho más profundos, más complejos, que a todos nos adolecen y también nos inquietan y que son necesarios de conversar más allá de solamente las redes sociales, sino de vernos cara a cara, que extrañábamos bastante eso. Un aspecto que identificamos pues casi desde el comienzo de nuestras actividades, ya hace un año, identificamos la notable necesidad por parte de las personas de generar comunidad y de que esta experiencia que tienen como lectores, como sujetos, también puedan ampliarse, ¿no? Y entonces la comunidad, como que en la comunidad se hace una lectura mucho más enriquecida, mucho más emocionante, y la elaboración de esa comunidad ha sido como muy enriquecedora hacia ambas direcciones. Nosotros tratamos de aportar desde nuestra propia formación, desde nuestra preparación en la literatura, algo a la comunidad, pero sobre todo nos interesa mucho escuchar lo que la comunidad y los lectores y las lectoras devuelven a través de la lectura. Es una experiencia muy especial y muy bonita, sí. Sí, yo creo que también como promotores de lectura, porque al fin y al cabo eso somos, estamos promoviendo leer, pero leer en colectivo, es provocar la curiosidad por el pensamiento del otro, por lo que el otro también sabe y puede aportarnos. Y mucho de lo que estuvimos viendo a lo largo de este año trabajando por Café Literario Nómada y que va a seguir pues enriqueciéndose más, es la escucha de los otros y de saber que no solamente el literato o el especialista, el gran lector o ávido puede aportarnos algo, sino que todos los saberes convergen y cada persona y cada palabra es valiosa. Y me parece que en la literatura mucho está ese estigma y romperlo, salir completamente de la academia es difícil, pero no imposible, y parte de el volvernos itinerantes fue eso, que estuvimos en todas partes. Y hay un aspecto de esto que comenta Sam, durante mucho tiempo la literatura se centralizó, ¿no?, en ciertos sectores especializados, y este proceso de tratar de romper esa estructura es la propia comunidad, son los propios lectores y lectoras las que al sumarse
y al democratizar sus ideas en una comunidad, pues permiten justamente que esa idea falsa, por supuesto, de que la literatura es un tema para unos pocos elegidos, etcétera, etcétera, se exponga como lo que es una idea falsa completamente. Los lectores están allá afuera, están en las calles, están en los cafés, están en los parques, están en sus casas, y entonces nuestro proyecto pues es esa intención, ¿no?, de ir nosotros hacia ellos. Sí. Fíjate que a finales de septiembre tuvimos la oportunidad de tener precisamente en la Casa Taller Alfredo Salce al maestro Juan Domingo Argüelles dictando un taller, y precisamente, bueno, pues una de sus tesis es que no es que no haya lectores, sino que existe una gran variedad de lectores que no necesariamente están enfocados en leer la literatura que se supone que deben de leer, ¿no? Entonces, si partimos del hecho que en realidad todos leemos, tanto literatura como libros escritos, como la realidad en sus diversos símbolos, me parece muy interesante lo que mencionas, en el sentido de que al final de cuentas existe esta falsa noción a veces de que es un privilegio, no en el sentido positivo, ¿no? O sea, que la lectura y ser lectores y la literatura nos lleva a poseer cierto privilegio, lo cual me parece totalmente contrario a la noción de ciencia, por ejemplo, en el sentido de construir conocimiento para compartir. Y precisamente me parece que es en la lectura, y especialmente en la lectura colectiva, donde más se nota esto que ustedes mencionan. Recuerdo también que que fue el quinto café literario, el que se llevó a cabo en la Casa Taller Alfredo Salce. Bueno, ahí la dinámica que propusieron tanto Samantha como Juan fue leer el libro de Mariana Enríquez. Las cosas que perdimos en el fuego. Las cosas que perdimos en el fuego, precisamente este libro de cuentos de la autora argentina, y comentarlos. Y Juan, hiciste algunas preguntas que detonaron de manera muy interesante la conversación. En específico recuerdo una que era: ¿qué cosa de nuestra realidad cotidiana como latinoamericanos coincidíamos en que nos generaba terror? Y esa pregunta de repente nos tuvo a todos borrando las naciones y siendo pues una sola Latinoamérica, porque todos tenemos lamentablemente estas experiencias de la realidad muy presentes, y todos respondimos, los que estábamos ahí, pues casi a las mismas preguntas. ¿Podrías comentarnos un poco de la dirección, precisamente, de cómo realizan ustedes estas preguntas detonadoras? Porque bueno, es verdad que se comenta que todas las opiniones son pues muy interesantes y valiosas, pero además este trabajo que ustedes hacen también me parece fundamental, que es parte de la mediación, el encontrar estos puntos que permitan el análisis o un acercamiento más crítico a la lectura. Sí, claro. En filosofía aplicada, algo que en algún momento de mi vida me acerqué y estudié, se plantea la idea de que la verdad siempre se encuentra detrás de la otra persona, pero para poder llegar o acceder a esa verdad no puedes darle la vuelta y no puedes suponer, sino que tienes que justamente atravesar a la persona. Eso se hace a través de una pregunta, que es un método antiquísimo, o sea, está en la base de la civilización occidental. Los griegos y su mayéutica plantean esa cuestión, si se puede acceder a la verdad a través de la pregunta. Entonces lo que hacemos Sam y yo es justamente eso. En lugar de suponer o prejuiciar o plantear, digamos, los temas dentro de la actividad, en lugar de eso, pues nos regresamos hacia lo más esencial, que es soltar estas preguntas provocadoras, estas preguntas que de alguna manera van a sacudir a los participantes. Y yo le digo a Sam, porque una vez que aterrizamos como esta parte de tenemos estas preguntas, al menos yo lo vivo así, es relativamente sencillo llevar a cabo el trabajo, porque con estas preguntas ya es la comunidad la que genera la conversación.
porque ya son las personas las que están comenzando a exponer su visión de la realidad, del mundo, de las ideas, de su lectura, etcétera. Y ya una vez que se sueltan las preguntas, pues es muy sencillo. Elaborarlas plantea problemas metodológicos ocasionales, es decir, cuáles son las preguntas que vamos a hacer, de qué manera, en qué orden también, pero sí eso es como clave, ¿no? Y tenemos como este espíritu de, en lugar de presuponer cualquier cosa, preguntar y atravesar a las personas con las preguntas y acceder a las verdades personales de cada una. Y yo creo que esa es la parte que más nos gusta de la literatura, en especial a Juan y a mí, porque al final ni siquiera estás hablando del texto, estás hablando de la vida de cada uno de los que estamos ahí. ¿Qué nos atraviesa a partir de una emoción que identificamos todos o de una realidad que nos trastoca? Y la literatura actual en el tema del conversatorio, hay un fenómeno muy interesante con Latinoamérica, de hecho, que se está escribiendo muchísimo sobre estas realidades, sobre lo que nos acontece, entonces es inevitable que te identifiques. Claro, sí. Bueno, como bien lo mencionas, se está escribiendo mucho en Latinoamérica y yo me atrevería a decir que además en gran medida son las autoras las que están llevando también adelante mucho de esta escritura, ¿no? Hay mujeres muy talentosas que están escribiendo desde México, desde Argentina, desde Chile y que pues a mí me parece que están generando como un segundo boom, no sé si sea acertado mencionarlo así, pero sí es bastante característico. Y en ese sentido, aquí en Morelia, en Michoacán, también hay muchas creadoras muy jóvenes, creadoras y creadores muy jóvenes, que están empezando a dialogar desde su propia creación con otros autores. Ahorita mencionabas que precisamente estas preguntas que hacen ustedes es lo que resulta como más interesante, y lo que pasa es que yo creo que los libros, como lo mencionaba hace un momento, encuentran o se cierran, se complementan a través de la lectura, porque cada lector, en esta teoría de la interpretación, ¿no? yo creo que es muy así, cada lector termina formando en su mente un texto, un discurso, y le aporta a esa obra abierta, como lo mencionaba Humberto Eco, todas sus experiencias, sus conocimientos, sus vivencias. Y en ese sentido también todas estas experiencias, en algunas personas con esta vena muy creativa, encuentran su cauce también precisamente hacia la escritura, ¿no? Porque aquí tenemos el caso de un círculo de lectura, pero existe también, por ejemplo, los talleres literarios, y existe que cumplen otra función muy cercana. En ese sentido, Daniel, no sé, a mí me gustaría que nos platicaras precisamente del encuentro que se realiza aquí en Morelia, que se llevó a cabo en Clavijero también hace un par de meses, precisamente de jóvenes escritores y escritoras de Michoacán. Sí, bueno, justo siguiendo el hilo, creo que la literatura es una representación de la realidad como tal, ¿no? Y bueno, el darle voz a los escritores y a las escritoras jóvenes es una tarea que se tiene que seguir haciendo, porque de esa manera estamos no solamente promoviendo la literatura del Estado y como tal de México, ¿no? de Latinoamérica, sino que estamos viendo justamente todas estas vivencias actuales. Es la manera en que se puede llegar a nuevos lectores. Algo que siempre preocupa es el número de lectores que hay, pero creo que uno de los problemas que debemos como visualizar, que tenemos que ponerle los focos y la atención que merece, es el tratamiento del canon literario,
porque pues, bueno, nuestras primeras experiencias con la lectura siempre son leyendo los clásicos en la secundaria, que te ponen a leer un poema, generalmente te dejan memorizártelo y lo dices en el acto cívico, y te ponen a leer al Quijote o el poema del Mio Cid, y tú dices, bueno, pues creo que esto no me gusta, y genera como estas experiencias que son muchas veces traumáticas, pero pues hay que entender que es literatura que está escrita en pues siglos pasados, que no es que esté mal escrita ni nada, sino que ya no es tan cercana a nosotros. ¿Y qué pasa cuando nos acercamos a textos que son cercanos a nosotros, que podemos identificarnos mucho más? Creo que esa es la manera de fomentar la lectura como más asertiva. Acabamos de atravesar, ya se trató aquí, pues la pandemia, que fue terrible. Las personas en general pensamos que un escritor o una escritora trabaja muy bien aislado. Había comentarios con colegas de, no, es que yo trabajaba muy bien de manera aislada en mi casa, tenía todas las comodidades, podía escribir tranquilamente, pero no. Creo que la escritura, y también lo dijo justamente Rosa Beltrán, ¿no? La doctora Rosa Beltrán, en la fiesta del libro de la Rosa, que los escritores y las escritoras nos nutrimos de las experiencias. Justamente el acercamiento a las personas es lo que hace que contemos estas historias, que hagamos que la gente se identifique, y que esto sí propicia justamente el interés por la lectura, ¿no? Y bueno, creo que también las redes de apoyo, creo que es algo bien importante. Vivimos en un mundo donde las redes sociales juegan un papel súper importante. Entonces creo que estos medios nos hacen llegar a más personas, llegar a personas que justo pueden identificarse con estas experiencias, y bueno, qué mejor manera de hacerlo que tejiendo estas redes, ¿no? Entre a lo mejor profesor que promueve algún libro con sus alumnos, alumnas, y en redes sociales que alguien haga tareas de fomento a la lectura como tal. Esto no es una tarea menor, sino que enriquece todo esto y se genera como una colectividad, y esto yo creo que es lo que está cambiándole el sentido a esta idea de canon que tenemos, que pues ya le ha hecho mucho daño no solamente a grupos de escritura, históricamente escritoras, ¿no? Uh-huh. Porque siempre hablar del canon como lo que está bien hecho y lo que es correcto es todo un tema, pero creo que se puede generar como una estrategia en este sentido para mejorar las condiciones de la literatura actual, ¿no? De la promoción cultural. Claro, y es que a mí me parece que hablar de ese canon que mencionas es no tanto problema del canon en sí mismo, sino de lo que de la noción que se ha ido generando al respecto, ¿no? Creo que esta sensación de alejamiento con muchas obras, como mencionabas, si le acercas sin ninguna contextualización y casi por obligación a un chico de secundaria el Quijote, no es que no sea un libro fantástico el Quijote y que se pueda apreciar, pero si no tiene el acompañamiento adecuado, pues puede producir el efecto contrario, ¿no? Yo conozco, me han dicho muchos lectores que son lectores a pesar de que les hayan sucedido situaciones como esta que acabo de plantear, y en ese sentido yo creo que sí es fundamental el acompañamiento que se da a la lectura. Por eso programas como el Programa Nacional de Salas de Lectura realiza una labor, como bien dices, fundamental de presentar este acompañamiento, de acercar a los lectores
de cierta manera a ciertos libros en particular y entendiendo también sus contextos. A mí me gustaría, Samantha, si nos puedes platicar más de la experiencia que tú has tenido como mediadora del programa, que yo creo que tienes ya un tiempo ahí también, y también de haberlo realizado al interior del Estado. Pues tengo en el programa desde el 2016. Cuando yo ingresé al programa en el estado de Michoacán estaba todavía muy aislado de, por ejemplo, el fácil acceso que ahora se tiene con los acervos, de las capacitaciones, y a pesar de eso me parece que yo comencé en Tacámbaro, de donde soy originaria, no había nada, cuando había una necesidad enorme de que hacer actividades para los niños distintas, había mucho niño en la calle y a veces ni siquiera había libros. Entonces, ¿cómo iniciabas el fomento a la lectura sin libros? Pues a partir de lo que veían, de sus realidades, de la creación de historias, cómo más allá de la literatura, la lectura está presente en la realidad. Y después, hablando de ya 2016 a un 2022, tengo dos casos que me encanta platicar de dos niñas que estuvieron conmigo a los 6, 5 años y ahorita ya son unas adolescentes. Y recuerdan con mucha añoranza y cariño esos momentos que vivimos contando historias, se los saben de memoria, el de la peor señora del mundo, por ejemplo, que a todos cautiva. Y ellas me dicen, bueno, ya me están contando de qué se van a dedicar, qué quieren estudiar, pero te das cuenta que una historia, más allá de simple recreación, te mantiene en una atención hacia la posibilidad de ver el mundo de formas distintas o de encontrar soluciones soluciones a problemáticas desde la ficción, que era lo que platicábamos a veces con Juan dentro de la filosofía para niños que también se vive, y la filosofía aplicada. Cómo un cuento, esa historia puede trasladarte a la solución de una problemática actual. Y yo creo que eso es el fomento a la lectura y por lo que muchos promotores seguimos ahí a pesar de las circunstancias. Vemos los cambios, que son procesos lentos, son procesos que no se pueden cuantificar en 2 años, ni siquiera en 5, sino que perviven en la sociedad. Y es por eso que vale más la pena seguir ahí. Claro, digo, cualquiera que como yo se acerca por primera vez en tiempos recientes a la feria de Tacámbaro, por ejemplo, Sí. Dices, bueno, qué maravilla que esté sucediendo esto con tantas actividades, que haya tanta gente de la comunidad involucrada, interesada, que además se realice el encuentro de narradores y poetas, ahora también este concurso de cuento para niños, el de Cueniques, pero es mucho trabajo, como dices, ¿no? Y trabajo y constancia, constancia y resistencia. Muchísimo, pero yo no creo que se pueda medir el alcance. Le decíamos, los espacios públicos se tienen que ocupar con este tipo de actividades, porque cualquier persona que pase por la plaza, una palabra se le va a quedar atrapada y esa palabra puede cambiar a alguien. Al igual que cuando organizan, ¿no?, el encuentro de poetas, que tengas ese espacio abierto para jóvenes poetas que no han tenido la posibilidad, ¿no?, de acercar sus palabras al mundo. Y esos espacios, pues en Michoacán, son un nicho. No sé si tú recuerdes, Dani, otro espacio además del que está en Tacámbaro, el que tú organizas, otro que hay en Michoacán. Sí hay encuentros, me parece que el de poetas del Cupatizio, creo que ha habido eventos como tal, no con el calificativo de encuentro, pero siempre por parte de instituciones
que pues yo aplaudo mucho que las instituciones realmente le den un respaldo a todos los proyectos independientes y que son autogestivos. También creo que el papel de las librerías independientes, de las editoriales independientes actualmente juegan un papel pues, vital, ¿no? y fundamental para todo esto, que no es, como siempre lo digo, no es una tarea menor. Tal vez no es muy remunerado, ¿verdad? Pero es muy satisfactorio ver cómo de verdad sí estás haciendo cambios, sí, ver en las personas como que salen con muchas ganas de escribir. Yo, bueno, en mi experiencia organizando encuentros y festivales de poesía, me voy como muy satisfecho siempre porque el darle voz a los escritores y a las escritoras es la manera en que estamos dando a conocer su obra. Justamente al inicio del conversatorio, ¿no? Nos decía Gerardo que hay muchos y muchas escritoras y escritores que surgen, sí, pero también pensemos en cuántos de esos escritores y escritoras llegan a la madurez, cuántos por diferentes situaciones personales y de vida, laborales, no siguen escribiendo, dejan de hacerlo. Creo que también ahí es importante reflexionar, por ejemplo, cuántas escritoras jóvenes hay, ¿no? Muchas, pero cuántas escritoras de edad avanzada llegan justo a la madurez, ¿no? Es muy difícil publicar, dar a conocer tu obra y creo que este tipo de redes sí están haciendo un cambio dentro de la literatura actual y sí se está viendo. Y creo que va por ahí y pues la creación justo de espacios de promoción como Café Literario Nómada, como recientemente conocí a una poeta de la Ciudad de México que se llama Andrea Muriel y ella tiene una cuenta de Instagram con muchísimos seguidores a nivel nacional, en donde a través de sus redes sociales da a conocer la obra de escritoras y escritores también de todo México y eso pues sí hace la diferencia y sí hace que el público lector esté aumentando. Estadísticamente es como complicado medirlo, pero sí hay más interés y creo que eso sí es hacer un cambio en cuanto a la violencia que se vive. Creo que como lo mencionaba Sam, el generar estos espacios hace que el nivel de educación y de cultura aumente y que se disminuya el nivel de violencia que se vive. Creo que va por buen camino, me atrevo a decirlo, a pesar de la diversidad de ideas y de grupos literarios y de todo lo que hay, ¿no? O a lo mejor gracias a ellos, ¿no? También en parte. Claro que sí, sí. Y pues es justo esto, ¿no? Como ir generando estas redes de acceso a la literatura y de conversatorios que se está haciendo, pues algo, al menos aquí en Michoacán me atrevo a decir que tiene una tradición literaria que justo se consolida mucho más con todo este tipo de actividades, que todo el tiempo hay conversatorios, hay clubes de lectura, invitan a escritoras y a escritores de otros estados a presentar sus libros y esto hace que pues, se genere el diálogo y es justo como esta pues, la tarea fundamental de la promoción cultural, ¿no? Sí, indudablemente me parece que las instituciones, pues yo que estoy también representando a la Secretaría de Cultura, me parece que una de las labores fundamentales es dar acompañamiento y vinculación a todas las manifestaciones
artísticas, por diversas que sean. Y creo que la palabra sí es acompañamiento, porque, como bien lo dices, de manera autogestiva, se han generado muchísimas propuestas, y creo que también tiene que ver lo rápido que se ha hecho la comunicación, la forma en la que uno puede ahora publicar de manera digital, de tal manera que tiene ventajas y desventajas. Pienso que las instituciones tenemos que abrir estos espacios y acompañar a proyectos que tienen muchas veces sus iniciativas fuera de las instituciones, pero que eso mismo le da cierta validez y estabilidad, porque son proyectos autogestivos generalmente, pero por otra parte también tanta exposición digital que tenemos, me parece que nos hace perder un poco esta cercanía, este diálogo directo con las personas que sucede en el círculo de lectura, que sucede en los talleres literarios, en los encuentros. Y yo creo que ahí es donde también juega un papel fundamental lo que mencionaste, las librerías independientes, porque aunque ahora sea tan sencillo con un clic tener, no sé, comprar la cantidad de libros que se te ocurra o descargarlos incluso de manera gratuita de muchos servidores, no es lo mismo al encuentro que propicia un espacio como una librería independiente. Y no es lo mismo que las grandes casas editoriales, por toda la inercia que tienen, detecten y puedan apoyar a los nuevos talentos o personas que no han publicado. Y ahí también las editoriales independientes pues son otra parte fundamental de este eslabón que comentaba al principio, ¿no? Que desde la Secretaría de Cultura tenemos detectado pues fortalecer todo el circuito, digamos, que rodea al libro, desde los lectores, los editores independientes, librerías y obviamente a los creadores. No sé si les parece, a mí me gustaría también escuchar los comentarios, la voz de las personas que nos acompañan este día. Si hacemos una pequeña pausa para escucharlos, alguien que tenga algún comentario. ¿No? Bueno, a ver si ahorita en un ratito se animan. Lo que yo quería comentarles mientras tanto, siguiendo un poco las ideas que decías desde hace ratito, que Dani estaba hablando sobre el problema del canon. Y siento que, por ejemplo, este alejamiento, Gerardo, del que hablas, que se propicia a través de lo virtual y de lo digital, siento que hay un alejamiento que precede a eso, que tiene que ver en parte con esto del canon y de cómo nuestro acercamiento a la literatura cuando jóvenes a lo mejor no fue el metodológicamente más adecuado, ¿no? Ya va un poco obsoleto para los tiempos. Pero ahora estábamos atravesando por otra crisis más, es decir, ahora el alejamiento entre la literatura y la sociedad se enfatiza con el hecho de que, por ejemplo, se remuevan de los programas educativos la filosofía, la literatura, la sociología. Y entonces eso va a provocar que las sociedades, nuestra sociedad en sus distintos espacios, pues va a comenzar a tener más distancia del acceso, digamos. Pero ahí es justamente donde me parece a mí interesante la existencia como de los espacios de lectura colectiva, de escritura colectiva, porque la necesidad de escuchar y de hablar, que al final de cuentas la literatura es el habla y el escucha, esa necesidad en la sociedad y en las personas se mantiene. Nosotros lo hemos descubierto, lo hemos vivido, en el día a día lo estamos viviendo. Esa necesidad permanece, y entonces esos espacios que de alguna manera les son retirados a través por ejemplo, de los programas educativos, ahí también se abre un espacio de oportunidad para otras instituciones o también para la iniciativa ciudadana de decir, pues ya se abrió ese hueco, está descuidado, está desperdiciado, está dejado y echado a un lado, vamos a tomarlo, ¿no? Y entonces la recuperación, porque y Sam y yo en nuestro trabajo
nos damos cuenta de eso, es decir, las ideas ahí están, las personas quieren participar, quieren ser escuchadas, quieren hablar. Dani, también supongo que también lo vives constantemente con todos estos trabajos de ejercicios de escritura que dices, en los que estás en contacto. Entonces siento que es al mismo tiempo una crisis, pero también la crisis plantea una posibilidad una vez que se acumule, digamos, las agallas para aventarse, ¿no? Porque hay mucho de eso también, de decir, bueno, vamos a hacer todo el trabajo posible para ver cuánto logramos materializar en el transcurso de nuestra vida, que como decía Sam, son procesos bien lentos, entonces. Pero bueno, yo quería como anotar eso porque me parece como muy importante, porque la crisis se va a acentuar, porque estamos en una coyuntura política, social, histórica, etcétera, etcétera, de la que nadie es ajeno. Y bueno, pues en esa coyuntura tenemos que actuar. Sí, y ahora que lo mencionas, Juan, no sé si tú lo percibiste, Dani, pero nosotros cuando iniciamos Café Literario Nómada lo iniciamos cuando apenas estaban, por ejemplo, en las escuelas la parte media híbrida. Entonces todo estaba el temor, ¿no?, de acercarse. Por eso iniciamos también híbridos, ¿no?, virtual, presencial. Y en la virtual llegaban 3 monitos, 4 monitos, 2 monitos. Y bueno, yo le decía a Juan, es que no sé si hay que seguir, solo llegaron 2 monitos. Y me dijo, esos 2 monitos antes no existían. Y gracias a ellos hay que darlo todo. Sí, es ganar una escritora o un escritor, ganar una lectora o un lector, uno. Es a uno que antes no existía, y eso ya implica un pequeño pero real cambio en la sociedad. Claro, y además yo agregaría, también hay personas que les interesa acercarse a la escritura, que quieren hacer como tal como ejercicio el escribir, pues ¿qué los detiene? O sea, creo que es mucho los prejuicios que se tiene justamente con hacer o no buena literatura, y creo que eso es un freno. Hay que quitarse como todos estos prejuicios, y así como la fotografía que se aprende con la práctica y se perfecciona, yo creo que también la escritura es todo un proceso, incluso autodidacta, que muchas veces no se dice, pero es justo, los talleres forman un papel primordial para afinar todos estos detalles y que la gente que se asuma escritor o escritora, pues claro que es incluso una postura política ya, ¿no? El nombrarse, sí, eso ya es tener la iniciativa, y es un gran paso para llevar a cabo lo que tienes en mente. Creo que se está haciendo, pues aunque tú creas que es poquito con 2 monos, 3 monos, pero en realidad eso es un cambio, y sí, a lo mejor esos individuos están haciendo, corren la voz y va creciendo esto. Es como una semilla. El trabajo que ustedes dos han hecho, me atrevo a decir que, bueno, yo lo sigo muy cerca en su Instagram y todo, y estoy muy al pendiente de sus actividades, y han hecho muchísimo. La gente, creo que no solo se nota, sino que realmente hay un trabajo que se ve, y que las personas que me han hablado de ustedes también lo dicen, ¿no? Que están muy agradecidos, que justo esto es la tarea que como pues gente del medio tenemos que preocuparnos por esto. Esto es lo que realmente está haciendo un cambio, y suena muy, muy poético y muy bonito, ¿verdad? Pero también hay un trabajo que hay que reconocer, y que sin este tipo de espacios pues no se vería como tal materializado. Gracias, Dani. Claro, yo tengo desde mi experiencia este año que he estado en el departamento de literatura, la verdad es que ha sido una sorpresa, una muy grata sorpresa, el encontrarme con tantas y tantas personas interesadas en promover la lectura, en escribir,
en producir libros. La verdad es que tal vez sea porque el Estado es muy grande y luego nos perdemos un poco, pero ahorita que decías que tal vez son 2 los que se ganan, en el quinto café, ¿cuántos fueron? ¿20? Bueno, éramos 20, nunca hemos tenido tanta gente. Yo creo que es precisamente eso, ¿no? O sea, es un trabajo de muchos partícipes, desde las instituciones, desde los creadores, desde los mediadores, que poco a poco es irnos encontrando, ¿no? Y juntando los puntos, poniendo las letras en donde corresponden, y la verdad es que de manera natural yo veo que sí se puede generar un estado lector. Precisamente lo mencionas, no es un panorama sencillo el que tenemos, Juan. Ciertamente desde que hubo estos cambios, pues es complicado, pero existe la posibilidad y hay que tomarla y tomar estos espacios para promover la lectura y la literatura. De ahí lo emocionados que estuvimos de que el sistema michoacano nos convocara el día de hoy, porque es una plataforma que justamente amplifica nuestras voces y nos permite llegar a más lugares, y entonces estas conexiones pues siguen en sus procesos así. Ajá. Bien, pues me parece que ya estamos llegando al final de este conversatorio. La verdad es que para mí ha sido muy agradable platicar con ustedes de todos estos temas. A mí me gustaría nada más saber, por pura curiosidad y chisme, ¿qué libros son los que ustedes los hicieron lectores? Uy, qué buen chisme. ¿Yo primero? El libro que me hizo lectora, el libro Salvaje de Juan Villoro. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Lo releo yo creo que 2 veces al año, desde que me despertó. Sí. En mi caso sería La náusea de Jean-Paul Sartre. En general toda la literatura producida por existencialistas le entré durísimo cuando la descubrí a los que como 22 años, porque empecé a leer a los 22, 23 años, antes no leía nada. Y cuando descubrí eso fue como que, ¡ah! ¡Válgame! Y entonces me clavé y le seguí y no le paro ya. Sí, lo ves optimista, pero... fue la náusea. Y en mi caso, pues bueno, acercarme a la literatura de medio siglo, sí, pero escrita por mujeres, Elena Garro, también poetas como Ángel Ortuño, que ya lamentablemente falleció, Marisela Guerrero, poetas un poco más contemporáneos, me hizo darme cuenta que existían otros tipos de literatura que son fascinantes, con los cuales me identificaba a lo mejor un poco más, y justo dejar de creer que la poesía, por ejemplo, es rimar en infinitivo, ¿no? Y quitarnos todos estos prejuicios y descubrir que realmente es un mundo, ¿no? Ya. ¿Y el tuyo? Pues mira, a mí la verdad es que tengo que confesar que mi mamá me echó a perder desde muy chiquito y desde, no sé, yo creo que tenía como 5 años me leía cuentos de Edgar Allan Poe y de Agatha Christie y crecí con las historias de Hércules Poirot, entonces bueno, pues ya creo que no tenía para dónde hacerme. Bueno, pues Juan, muchas gracias, Samantha, gracias, Gerardo. Daniel, muchas gracias al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, a la UNAM, al ENES, al ODIR y a todos ustedes que nos acompañaron y también a los futuros televidentes que nos vean donde sea que esto se transmita y pues muchas gracias. Gracias. Aplausos, por favor. Nada más y nada menos, no es por presumir, pero al 60% del estado de Michoacán se llega vía televisión, 75% más o menos vía la radio y bueno, ya tenemos plataformas digitales también, así que en muchas partes seguramente los vieron. Ojalá también ahí nos puedan comentar en Facebook durante la transmisión, pues cuál fue el libro, ¿no?, que los hizo lectores a quienes nos estaban viendo por esta plataforma. Bueno, despedirnos, no sin antes otorgarles una
constancia a cada uno por haber participado aquí con nosotros. Entonces, hago entrega así como si fuera la clausura de la escuela primaria. No puedo hablar y entregar al mismo tiempo, así que... Muchas gracias. Gracias. Según yo, está bien, ¿verdad? Gracias. Sí. Según yo, está bien. Muchas gracias. Según yo, le di la que le tocaba a cada uno. Bueno, pues, muchas gracias por habernos sintonizado. Somos el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Ya saben, 16.1 señal abierta, 116 megacable, 16 total play, 13 telecable y bueno, a través de la radio a lo largo y ancho del estado de Michoacán. Muchas gracias por habernos acompañado. Estos fueron los Conversatorios Michoacán. Gracias a estos 4 maestros de la literatura y otro aplauso y nos vemos en 15 días.